habíamos visto lo que son los ciclos, ¿sí o no? Señor Emanuel, estos ciclos es lo mismo que decir, ¿no es cierto?, bucle, ¿sí? Internamente los bucles poseen iteraciones. Cada vez que yo paso por un ciclo, estoy pasando o haciendo una iteración. Cada vez que yo estoy repitiendo, estoy haciendo una iteración. ¿Me siguen o no, muchachos? ¿Sí? Ya. Entonces, teniendo eso claro, vimos el... ¿Cuál vimos? El mientras. Y que funciona colocando acá dentro la condición, ¿sí o no? Y acá viene el hacer. Y luego todo lo que yo tengo que repetir estaría representado con esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y acá sería el fin mientras. Y la idea es que estas instrucciones, le pido ahí un poquito de ayuda, Manuel, si giras un poco la pantalla que me molesta el reflejo. Exacto, muchas gracias. Ya, eso sería el mientras. Y también hay una equivalencia que alcanzamos a ver que es el para de una forma rápida, ¿sí? Y que, de hecho, si seguimos la nomenclatura, esto debería ser con mayúsculas, ¿sí? Y el para, que es más automático, en donde yo utilizo una variable de inicio, que le estoy llamando i, y acá con un valor de inicio, ¿sí? De hecho, ahí le puedo colocar val de inicio y debo colocar un valor de término, y acá le voy a llamar a ese valor de término, ahí val término. ¿Me siguen o no? Y esto se repite, ¿no es cierto, muchachos? Y lo colocamos ahí. ¿Hay que cerrar o contener esa instrucción o instrucciones? Sí, colocando un cierre para el para, y que ese cierre se va a llamar fin para. ¿Me siguen o no? ¿Sí? También hay una instrucción que no vimos, ¿sí?, directamente, pero que existe, que es equivalente al mientras, pero funciona así. Repetir, ¿sí? Y acá vendría las instrucciones, ¿sí? Y exacto, ahí como está soplando el joven Emanuel, hasta que ocurra la condición. Ya. ¿Cuál sería la diferencia, señorita Vanessa, entre ese ciclo comparado con este otro ciclo? ¿Vanessa? ¿Fuerte? ¿Álvaro? No tienen por qué saberlo porque igual lo estamos aprendiendo ahora. ¿Se le ocurre? Que repetir puede ser un bucle, un ciclo más grande. No. ¿Alguien lo estudió? ¿Lo vio por ahí, joven Emanuel? Repetir hasta que eso es verdadero. Fuerte, ¿qué? ¿Quedó grabado? Repetir hasta que el mientras es verdadero. A ver, quiero que comparen un poco. Esto se tiene que entrar, pero ¿cómo se entra? Si la condición en algún minuto se hace verdadera, ¿no es cierto? Permite que pregunte, ¿cómo es la condición? ¿Es verdadera? Sí. Entonces, ¿qué hace? Eso. Luego vuelve a preguntar, ¿la condición es verdadera? Sí. ¿Qué se hace? Eso. En algún minuto, por X motivo, la condición se hace falsa. Vuelve a preguntar, ¿la condición es verdadera? No, es falsa. Y si es falsa, ya no hace eso. ¿Me siguen o no? La diferencia está en que en el repetir la condición está al inicio. No. Por ende, hace la instrucción o sí, pero después pregunta. Seba, hace la instrucción o sí, pero después pregunta. Entonces, ¿cuál sería? Si ustedes quieren entender, en el mientras se va a repetir, para que entiendan, se va a repetir 0, 1, 2, puntito, puntito, n veces, según sea la condición verdadera o falsa. En cambio, ¿sí? Mira, acá, esto se va a repetir, a ver casi lo entienden bien. Eso. Pregunto, ¿entienden por qué hice esa diferencia? Si alguien no entiende, grite, por favor. Ya, entonces yo asumo telepatía que todos entienden. ¿Quién no entiende? Voy a agrandarlo acá. Mientras tiene la condición al inicio.
¿Puede que la condición sea falsa al inicio? Por ende, ¿entra al ciclo mientras? Si la condición es falsa, no. En el repetir, ¿puede que la condición sea falsa al inicio? Sí. ¿Entra al ciclo? Igual. Y después pregunta. Quiero que entiendan. Arriba, repite, pero pregunta al inicio. Antes de empezar a repetir, pregunta acá si es verdad o no. Abajo, pregunto, en el repetir, ¿pregunta al inicio? No. Por ende, lo ejecuta. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende o no se entiende, chiquillos? ¿Sí? Ya, jóvenes, esta es la segunda parte del video que por un chiste ahí que hicimos, digamos, interno, se cortó. Ya, entonces vamos a tratar de usar esta información que acabamos de ver en relación a los ciclos, que acá está, ¿sí? Que comparamos el repetir, ejecuta al menos una vez las instrucciones según la condición sea verdadera o falsa, y el mientras ejecuta desde 0 o más veces. Ahí está la diferencia entre el mientras y el repetir. ¿Queda claro, no es cierto? Resumiendo, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a aplicar eso ¿para qué? Para tratar de hacer que algoritmo que solucione este problema. Ya. Vamos a hablar qué es el factorial. El factorial, si ustedes los buscan en matemática, por ahí, etcétera, se traduce a hacer lo siguiente. Es un método, es un algoritmo que funciona así. Mira, acá voy a dar algunos ejemplos. El factorial, qué sé yo, del número 1, de hecho ahí el joven Sebastián me va a apoyar y buscar en internet qué es el factorial. El factorial del número 1 es 1, ¿sí? Ahora, el factorial del número 2 es 1 por 2, o sea, es 2, ¿sí? Ahora, el factorial del número 3 es 1 por 2 por 3, o sea, ¿qué valor es? 6. ¿Saben multiplicar o no? ¿Emanuel? Sí. Sí, ¿está correcto eso? Sí. Ya. Ahora, el factorial de el número 1324, ¿qué valor es, Emanuel? ¿Usted que sabe multiplicar? No sé, un valor súper grande, va a ser 1 por 2 por 3 hasta el último 1324. ¿Me siguen? De hecho, capaz que explote el computador y no es chiste con ese número. Ya, pero de forma genérica, esto sería 1 por 2 por 3 por puntito, 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 ¿por cuál? El último n. Y el que está antes de n, ¿cuál sería? n-1. ¿Me siguen o no? Sí. Pero eso no va a terminar no va a terminar en n-1, sino va a terminar en ¿qué valor? En n. O sea, tú tienes que mover el 1 por el 2 por el 3 hasta el último valor que es el n. En este caso el n es 3, por eso es que ahí va 3. En este caso el n es 2, por eso es que ahí va 2. ¿Me siguen o no, muchachos? Sí. ¿Ya? Ahora, teniendo eso claro y aprovechándonos de los ciclos, ¿podemos hacer un algoritmo que calcule el factorial? La respuesta es sí. Primero, ¿qué tenemos que leer según esto que está acá? ¿Qué sería ese 1? ¿Qué sería ese 2? ¿Qué sería ese 3? ¿Qué sería, señor Rafael? ¿Qué sería? Yo creo que está transparente. El 1, el 2, el 3. Sí, pero acá, ¿qué valor sería? ¿Se representaría por qué nombre de variable, señor Juan Pablo? Por n. ¿N puede ser 1? Sí. ¿Puede ser 2? Sí. ¿Puede ser 3? Sí. ¿Puede ser 4? Sí. Ya, ¿me siguen? Cualquiera. N está representando cualquier valor. Cuando uno quiere representar cualquier valor, uno utiliza una variable en donde va a colocar ese cualquier valor. El contenedor del 1, del 2, del 3. Señor Samuel, ¿cómo se llama acá? N. N, así de simple. ¿Pudo haberse llamado X, Y, Z? Sí, ya. Pero lo que quiero, que tiene que quedar muy claro, N representa cualquier número. Ya. Entonces, ¿mandaré un mensajito? ¿Sí o no? ¿Qué pido ingresar? Que lo voy a guardar. Señorita Vanessa, ¿en qué variable?
N, ¿no es cierto? Como dijo la niña acá. Entonces, ¿qué instrucción voy a colocar? Leer N, ¿sí o no? ¿Todos entienden? Ya, señor Sebastián, con eso, y sé súper como cuando tú comprarías un celular. ¿Cuánto colocarías si esto vale 20 puntos? Y alguien te entrega solamente eso. 5. 5. La cuarta parte. O sea, si usted va a comprar un smartphone que le vale 400.000 pesos y el smartphone lo único que hace es recibir datos, usted ya está cancelando 100.000. ¿Alguien haría eso? No. ¿Cuánto daría por algo que vale 400.000 y que solamente recibe datos? Señor Juan Pablo, ¿cuánto daría? 0,1%. O sea, unos 10 pesitos, 100 pesitos. ¿Se dan cuenta, no? ¿La diferencia? Bueno, el joven acá es solidario, qué sé yo, etcétera. Ya cuando queramos vender algo, buscamos a Sebastián. Ya, pero a ver, sigamos. ¿Se entiende o no la relación? Y eso es real, chicos, es súper real. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un ciclo. Un ciclo que va a mover, quiero que entiendan, una variable i, un contador, que se mueva i1 la primera vez, después i1, 2 la segunda vez, después i1, 2, 3. O sea, un i que se mueva entre 1 y el último valor, n. Reitero, quiero que procesen esto. Un i que se mueva entre 1 y varíe hasta qué valor. Y, ¿dónde está el igual? N. ¿Todos entienden eso? Ya. Entonces, miren, ¿puedo usar un mientras? Sí. ¿Puedo usar un para? También. Y fíjense que el para va a ser pero lo vamos a hacer con el mientras primero. Mientras, mira, el i sea menor o igual que el n, en este caso el n mayúscula, ¿qué vamos a hacer? Pero el i tiene que partir en un valor. ¿En qué valor? 1. Y eso lo sacamos simplemente ¿de dónde? De acá, porque si ustedes se fijan en todas partes parten 1, ¿o no? Ya. Y ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a guardar este resultado, ese resultado o ese otro resultado en una variable. Si ustedes se fijan acá, esto es multiplicación de potencia, ¿sí? O sea, podría llamarle pot, o en este caso, en analogía a esto, le voy a llamar fac, ¿sí? Y le voy a colocar fac por i. Presten mucha atención acá, es importantísimo. Fac, ¿qué valor tiene inicialmente? 0, desafortunadamente. Y 0 por cualquier cosa, ¿qué nos da? 0. Como que 0 por algo nos da 1. 0 multiplicado por 1 es 0. 0 multiplicado por Álvaro, ¿qué pasa con Álvaro? 0, lo siento Álvaro. ¿Ya? Entonces, ¿nos sirve que fac comience en 0? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A fac le vamos a colocar 1, para que no desaparezca Álvaro. Pero quiero que lo entiendan. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira, va a ser 1 por 1. Y la idea es, ahí tenemos eso. Pero después tenemos que hacer 1 por 2 por 3. Y después tenemos que hacer 1 por 2 por 3 por hasta n. ¿Y estamos llegando hasta n? Sí. El dilema está en que el mientras ¿mueve el i de forma automática? ¿El mientras mueve el i de forma automática? No. ¿Qué tenemos que hacer entonces, señorita Vanessa? Para que el i se mueva entre 1 y n. Incrementar, ¿qué cosa? El valor de i. Señor Juan Pablo, ¿qué le asigno para que el i se mueva? Ya, te hago caso, lo que dice Álvaro, más. ¿Funciona eso? 1, listo, le hago caso. ¿Funciona eso? No. Ya. Entonces, Álvaro, corrija la sintaxis, la escritura que me está diciendo. ¿Qué hace esa instrucción? Joven Juan Pablo, usted me preguntó en algún minuto. Eso incrementa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? I. O sea, hace correr el i, que tiene un valor 1, después a 2, después a 3, etc. ¿Me siguen o no? Y yo necesito que ese i se mueva entre 1, ¿hasta qué valor? Hasta n.
¿Me siguen? Y con eso lo logro. Acuérdate que si no colocas esta instrucción, oye, ¿qué va a pasar acá? Si esa instrucción no está, ¿qué va a pasar? Algo malévolo. Va a preguntar, supongamos que ingresamos el 10. Va a preguntar, ¿1 es menor o igual a 10? Sí. ¿Va a hacer eso? Luego va a volver a preguntar, ¿1 es menor o igual a 10? ¿Va a hacer eso? Luego va a volver a preguntar, ¿1 es menor o igual a 10? ¿Va a hacer eso? ¿1 es menor o igual a 10? ¿Va a hacer eso? Y nos quedamos toda la noche, nos quedamos todo el mes, todo el año. ¿Y eso nos conviene, Samuel? No. Eso es un ciclo infinito. Y los ciclos infinitos están mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Rafael. Rápido y fuerte. Utilizando la I, fecha, raya 1, no, I. Rápido, rápido, si no nos vamos a las 12. Flavio, ayúdele. Por la condición. Más uno, más uno. Más 1, listo, lo vimos recién. Y esto sería, señor Juan Pablo, el incremento. ¿En cuánto? El tamaño del incremento. En 1, porque va a moverse de 1 en 1. ¿Les queda a todos claro? Ya. Reitero, si se les olvida eso, el mientras lo va a hacer igual, pero infinitas veces, y eso estaría malo. Ya. Entonces, ¿dónde va a quedar el resultado? Este resultado va a quedar en la variable fac. ¿Me siguen o no? Entonces, ¿qué tendría que escribir? Qué sé yo, el factorial da 2 puntos fac. Y no, porque si colocamos sí, va a mostrar el último valor del i. Y eso no nos interesa, nos interesa que muestre esa multiplicación. ¿Me siguen o no, chicos? Ya, probemos esto entonces. Voy a checar acá. Oh. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces lo probamos con, qué sé yo, con 3, me dicen. Al tiro, 3. ¿Está funcionando? ¿No? No, Bueno, no destiña, Sebastián. Ahora, lo probamos, listo, procese, Sebastián, para que caliente motores. Con 4, ¿qué valor debería dar? Sebastián. Y dará 16. 24, a ver. Sería 6 por 4, 6 por 4 es 24. Porque 1 por 2 por 3 por 4. ¿Sí o no? Ya, ¿me siguen o no? Ya. Joven Flavio, para que entonces, con 5, ¿qué valor debería dar? 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. ¿Funcionará o no? ¿Cuánto da eso? No sé. 120. Ya, bien, Seba, sabe multiplicar. Ya, a ver, ¿me siguen o no, chicos? ¿Está operativo? Sebastián, ¿100% operativo o faltaría alguna otra prueba según lo que está acá? Ya, entonces, Sebastián, el día de la prueba me entrega eso y el profesor cuando revise, maliciosamente, aunque se enoje Manuel, coloco el 1. ¿Y está funcionando? Ah, pero me faltó algo. El factorial de 0, ahí vamos a colocar factorial, y lo ve en la parte matemática que usted encontró. El factorial de 0, ¿cuánto vale, señor Sebastián? No, por el 0. ¿Está o no? Búsquelo, búsquelo. Si no me falla la memoria, vale 1 también. ¿O no? Búsquenlo, San Google, para yo no... ¿Vale 1? Sí. Ya. Entonces, ¿qué me falta? Insisto, Sebastián entregó este código, está feliz, se fue el grupo de él, ¿sí? Después de la prueba, y el profe, cuando llega a la casa, lo revisa y entrega o le ingresa el 0. ¿Qué debe dar? Y... da 1. O sea, parece que está operativo. ¿Por qué lo digo? Porque hay que probar los valores mínimos, los valores máximos. Es verdad, de principio hay que probar valores más simples, pero después hay que pulir un poco, ser más específico, por cualquier cosa que pudiera ocurrir. ¿Cómo se hace eso para ser más específico? Es que tú te informas. O sea, si no conoces el método factorial, tendrás que, por eso le decía acá al joven, buscar en internet. Yo ahora lo resumí en esto. ¿Se entiende, no? Ya, ¿me siguen más o menos? Ya, pero lo más importante acá, ¿se está utilizando un ciclo? Señor Emanuel.
Sí. En ese ciclo, ¿estamos utilizando el mientras? Ya. ¿Lo podemos resumir con el para? Sí, de más. Vamos a guardar esto como que, no sé, FAQ, versión 1. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar el mismo fichero, pero lo voy a guardar como versión 2. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? Vamos a utilizar el para. ¿Cuál es la idea del para? ¿El para es más resumido, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿el para necesita que yo especifique el inicio? Así, fuera del para, no. Entonces eso se va. Ahora, ¿el para incrementa de forma automática, señor Juan Pablo? ¿O hay que especificar ese i, flecha i más 1? Es automático, por ende eso no se escribe. Ya, ¿y qué tendríamos que hacer acá? Colocar un para, ¿desde qué valor? Desde i, flecha 1, ¿hasta qué valor? Hasta n. ¿Sí o no? Y luego dejar eso solito ahí y cambiar esto por fin, para. ¿Todos lo ven? ¿Todos lo entienden? Y sería eso, ¿no? Señorita Vanessa, ¿sería eso, no? Ya. ¿Creen en Vanessa? ¿Alguien la apoya? Ya, ahí levantan 2 manos. ¿Tienen seguidores? Ya. Entonces, ¿hay que probarlo? Sí, rápidamente. Ya, voy a achicar eso de nuevo y vamos a probar para cerrar este video. Ya, ¿con qué valor? Con 0. Si seguimos la línea. ¿Cuánto debe dar? Hay que arreglarlo ahí algo. Probablemente haya pequeña diferencia con el para. ¿Me siguen o no? No todo es como parece. Ya, lo voy a dejar para la casa. ¿Hasta qué? ¿Estamos? Si ustedes se fijan, es bastante sencillo, pero lo van a tener que analizar. Podría ser el control. ¿Les queda claro o no, chicos? ¿Profesor, el archivo lo va a enviar? Es probable que el archivo no lo envíe y genere el video. Entonces, con eso obligo a que tú lo tengas que ver, copiar y tú mismo ejecutar y no hacer el copy-paste, que ahí de repente los chiquillos se quedan con eso y no aprenden. ¿Ya? Entonces, lo dejamos hasta acá este ejercicio y pasamos al otro. Voy a cerrar entonces el video. Hasta acá quedó.